Agradezco a Dios por la oportunidad de dirigir nuevamente un saludo muy fraterno para toda la audiencia y familia del Ministerio Verdad Adventista. En esta ocasión estudiaremos la lección número 3, las raíces del descontento. El texto de memoria dice, porque donde hay celos y contención, ahí también hay perturbación y toda obra perversa. Santiago capítulo 3, versículo 16. En nuestro estudio nos enfocaremos en algunas actitudes ocultas que se manifiestan en el descontento, insatisfacción y en una vida de intranquilidad. Lo haremos únicamente con el fin de evitarlas, de discernirlas a la luz de la bendita palabra de Dios y vencerlas con el poder de nuestro Dios. Todo ser humano es afectado directamente por el impacto de la condición de su propio corazón, que según Jeremías 17:9 es engañoso y perverso. 1 Samuel 16:7 dice que solo Dios tiene la facultad de penetrarlo y discernirlo en su profundidad. Estas actitudes a menudo están ocultas en nuestra vida, pero tarde o temprano salen a la luz. Y cuando las descubrimos, afectan nuestras relaciones interpersonales y la así llamada vida religiosa, donde podemos tratar de convivir con ellas y presentar un papel dentro del llamado drama de la iglesia que no es el ideal divino ni lo que somos en realidad a la vista de Dios. Todo esto nunca producirá satisfacción ni paz interior. La lección pondrá sobre el tapete 3 actitudes negativas que dañan nuestro carácter: el egoísmo, la ambición enfermiza y la hipocresía. Iniciamos con el egoísmo. Una de las expresiones del pecado que se vuelven comunes desde las edades muy tempranas de la vida. Se vuelven un común denominador en todo ser humano, tan populares como la respiración, pero tan letales porque si no se eliminan de la vida, no habrá verdadero reposo. En Lucas capítulo 12, de los versos 13 al 21, se registra una de las parábolas de Cristo en respuesta a una súplica de intervención en un problema de herencia familiar. Su papel no era de árbitro, sino de maestro infalible, que conociendo el corazón humano, señaló directamente el problema en su raíz, el egoísmo. Presentó en el relato un rico insensato lleno de bendiciones de Dios, quien en respuesta no le tomó en cuenta en la planificación de su futuro. Ni siquiera pensó en los principios del reino de Dios, y que naturalmente lo perdió todo cuando le visitó la muerte. El oyente del auditorio, él pudo evaluar si la repartición de la herencia era justa de acuerdo a lo establecido en la Torá. Doble porción para el primogénito y la diferencia para los demás. Sin embargo, podemos también tomar en cuenta en este análisis lo que el apóstol Pablo, en su condición de ser un fiel imitador de Cristo, nos presenta como solución. Él nos recuerda Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, y nos presenta el modelo de una vida llena de altruismo, de humildad y de amor de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó totalmente para nuestra salvación. Si no damos lugar a la redención concedida por Él, si ésta no produce un nuevo nacimiento y una conversión genuina, seguiremos siendo como el rico, constructores de graneros terrenales, sin principios divinos, sin sabiduría ni gratitud hacia Dios, y de esa manera nunca tendremos tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 20. Es muy fácil quedar atrapado por el engaño de las riquezas y esclavizado por el afán temporal del mundo.
Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, que se despliega en un tremendo egoísmo. Cuando los principios del Evangelio de Cristo son presentados al mundo, el mundo entra en conflicto de acuerdo a la respuesta de aceptación o rechazo de los mismos. Y este conflicto de esta división se ve expresado aún en los núcleos íntimos, como el de la familia, y aún en el núcleo eclesiástico. Sin embargo, la única actitud valedera a la vista de Dios es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y confiar que Él añadirá las bendiciones necesarias para suplir todas nuestras necesidades temporales. Mateo capítulo 6, versículo 33. Y es que el Evangelio también promete bendiciones en el presente y bendiciones en el siglo venidero. Cuando Pedro vio la reacción del joven rico, que tuvo una intención de querer seguir a Jesús, pero cuando Cristo le pidió que se despojara del obstáculo de la riqueza y que la compartiera con los más necesitados y lo siguiera, el rico lo dejó prestamente. Y Pedro preguntó al Señor: ¿y nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte, qué tendremos? Y en Mateo 19, 29 el Señor respondió: recibiréis 100 veces más en esta vida y en el futuro la vida eterna. Debemos de poner a Dios en el centro de todas nuestras relaciones, en el lugar central, en el principal. Eso es lo que enseña el Decálogo. Eso fue lo que Cristo respondió al intérprete de la ley en Mateo 22, del 34 al 40, cuando le dijo cuál es el primero y grande mandamiento de la ley, y él le respondió: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego le dijo: y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Segunda raíz de pecado, la ambición. El pecado nubla el discernimiento, distrae de lo más importante, perturba la comunión con Dios y pone en riesgo asegurarnos la vida eterna con Él. En esta oportunidad nos volvemos a ubicar en las últimas escenas de la vida pública y terrenal de Cristo. En esta ocasión, Cristo, según Lucas 22 del 14 al 30, había anhelado celebrar su última Pascua en comunión con ellos. Sin embargo, ellos no estaban sincronizados en el tiempo profético en que estaban viviendo, ni en los eventos que tenían por delante, tales como la muerte misma de nuestro Señor Jesucristo, que pondría fin a su ministerio terrenal, y también al problema del pecado, al hacer la expiación derramando su preciosa sangre. Ellos habían perdido de vista que se encontraban en la semana 70, según Daniel 9, 24 al 27. Habían perdido también el discernimiento de que estaban finalizando la primera etapa de 3 años y medio de la última semana. La muerte de Cristo era el evento que ponía final a ese periodo y estaba inminente y a la puerta. Luego vendría la última mitad, que implicaba el último periodo tanto de oportunidad de gracia como de misericordia para el pueblo de Israel como pueblo elegido, y a ellos como parte integral de ese pueblo. Esta era la última Pascua. Jesús anhelaba celebrarla con ellos. Allí también les instituyó la cena del Señor, después de haber celebrado la Pascua. Esta sería
la ceremonia memorial que seguiría anunciando su muerte cada vez que la participaran, pero también que apuntaría hacia su segunda venida en el establecimiento del reino de la gloria, porque Él les había prometido que no volvería a participar de esos elementos hasta que los participara con ellos en el reino de su Padre. Ellos debían haberse enfocado en que la Pascua, que era Cristo, sería inmediatamente después sacrificada por ellos. Primera de Corintios 5:7. Y debían de estar pensando en el futuro reino de gloria. Sin embargo, después, en medio de la participación de la Pascua y de la institución de la Cena del Señor, empezaron el despliegue de la contención, disputa y batalla entre ellos por quién sería el mayor, quién sería el más grande, quién sería el mejor en la supuesta restauración del reino de Israel en esta tierra. Lucas 22, verso 24. Este problema no era nuevo en ellos, siempre estuvo allí en el corazón. Mateo 18, versículo 1 nos relata la primera vez en que ellos le consultaron a Jesús el mismo punto, pero de una forma muy sutil. En esa ocasión le preguntaron, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? En respuesta, Cristo, colocando en el centro a un niño, les dice las palabras de Mateo 18, verso 3, de cierto os digo, que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso ilustraba la necesidad de conversión y de un nuevo nacimiento en Jesús. Eso también señalaba la necesidad de adquirir nuevos valores, subordinando las ambiciones a los principios del reino de Dios. Solo así se hallaría verdadero descanso. Solo así se podría aspirar a ellos colocando en Él la confianza y sencillez de un niño. Tercer problema, hipocresía. El significado original de esta palabra griega, hipócrites, no tenía connotaciones espirituales. Su uso técnico describía la tarea de un actor, quien representaba un personaje distinto a quien era él en realidad. Con su habilidad él podía convencerlos de que él era así. A tal grado podría ser el impacto de que muchos podrían tratar de imitar a ese personaje, vivir al estilo de él, cubrirse, vestirse, ataviarse como él e identificarse con él. Jesucristo usó esta palabra y este término hipócrita 7 veces en Mateo capítulo 23. Lo hizo con lágrimas en los ojos, dando su último discurso público al liderazgo de Israel antes de su pasión y muerte. Las citas específicas están en los versículos 13, 14, 15, 23, 25, 27 y 29. Y es que ciertamente Jesús podía dar gracia y perdón a los más viles pecadores, a los que habían cometido las faltas más graves y censurables, aún en la sociedad del mundo. Adúlteros, recaudadores de impuestos que eran considerados traidores del gobierno, las prostitutas, el asesino, etc. Pero en Mateo 23 él demostró que no podía ayudar ni aceptar la hipocresía. Lo censuró en todo el Sermón de la Montaña. Y podemos ver las referencias de Mateo capítulo 6, verso 2 y versos 5 y 16. Mateo 7, 5, Mateo 15 del 7 al 9, Mateo 22, 18.
Y ahora en Mateo 23, Jesús asocia 4 características con los escribas y los fariseos. Los fariseos representaban, a diferencia de los saduceos, la derecha religiosa conservadora que supuestamente tenía interés por la ley oral y escrita y que se enfocaba en la pureza virtual. Los saduceos eran helenizados, partícipes de la filosofía griega, y habían perdido mucho de la doctrina y de la filosofía del judaísmo, a tal grado que no creían ni que había juicio ni vida futura. Por lo tanto, vivían una vida en la escala liberal. Jesucristo censuró a ambos, pero especialmente a los fariseos y los escribas, porque no vivían a la altura de la profesión que predicaban. Cuando hacemos la religión más difícil para los demás y no nos aplicamos los mismos estándares a nosotros, caemos en la hipocresía de los escribas y fariseos. Lo mismo sucede cuando buscamos la alabanza de los hombres por nuestro fervor religioso y exigimos honor y reconocimientos que son exclusivos de nuestro Dios. Las palabras de Cristo fueron directas, mezcladas con lágrimas, entre misericordia y amor y preocupación por ellos, porque ellos se sentían ricos, enriquecidos, que no sentían necesidad de nada, y por lo tanto fácilmente rechazaban el consejo del testigo fiel y verdadero. Surge una pregunta: ¿cómo erradicar la ansiedad? Juan capítulo 14, verso 1 al 6. Este párrafo es conocido como la gran promesa adventista. El Señor dice de que en su segunda venida Él pondrá fin a todo este drama de pecado, de sufrimiento, de ansiedad, de inquietud, de sinsabores y de peligros. En ese párrafo Él se presenta como el único que puede solucionarnos esos problemas. Él es el camino a la verdad y la vida. Es el que puede guiarnos en nuestro trayecto y peregrinaje en el desierto de este mundo y sus distractores y peligros, y darnos aún en este mundo vida en abundancia, con la dimensión de aquí hacia la eternidad, concediéndonos también el privilegio de que cada sábado rompamos la tradición y la trayectoria de los 6 días y nos centremos en Cristo, en los principios de su reino, que aliviemos nuestras cargas, que miremos la vida con esperanza y con el anhelo de que algún día descansaremos eternamente con Él en su reino de gloria. Por eso Él dijo: si me fuere y os apartare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La inquietud y el descontento son el resultado de nuestros pecados. Se magnifican la sensación de separación de Dios al descubrir que no somos las personas que debiéramos ser. El pecado nos enfoca dentro del marco del egoísmo. Nos amamos tanto a nosotros mismos, nuestras propias decisiones, nuestros propios deseos e inclinaciones, rechazando de una manera asombrosa los principios de la verdad y de justicia, y menospreciando o colocando en segundo término nuestro amor a Dios. Si hacemos esto, al igual que los fariseos, podemos perder de vista la sustancia de una relación saludable y redentora, primero con Dios y luego con nuestro prójimo. Podemos caer en un estilo de hipocresía religiosa y pretendernos cubrir con un manto de religiosidad de nuestra triste realidad. Pero Dios sabe si en realidad anhelamos la verdad y la salvación. Y si con sinceridad buscamos escapar de estas raíces de amargura y de esclavitud del pecado.
Jesús dijo, no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios no se complace en la muerte de los malvados. Él quiere salvar a sus hijos. Pero si elegimos nuestro propio camino de rechazo a Dios, nuestro Dios nos permitirá también cosechar los resultados de nuestra elección. Cuando llegue el final para sus hijos rebeldes no arrepentidos, todos morirán sin Dios y sin esperanza, como cualquier pecador común. Solo una búsqueda sincera de Cristo puede salvarnos, pues para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Si os volvéis inquietos como Abraham y Sara, y elaboráis vuestros propios planes para hacer cumplir las promesas de Dios, las cosas que consideráis deseables según vuestros propios caminos e ideas, descubrirás que éstas resultarán en tristeza, miseria y pecado. Tomo 2 de Manuscritos Redimidos, página 336. La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Los hombres sabrán que hemos estado con Jesús, así como lo supieron los primeros discípulos. Este impartirá al obrero un poder que ninguna otra cosa le podrá dar. Obreros Evangélicos, página 526. Y finalmente, toda la felicidad, la paz y el gozo y el éxito que ustedes en esta vida pueden alcanzar dependen de la genuina y confiada fe en Dios. Esta fe inspirará verdadera obediencia a los mandamientos de Dios. Su conocimiento y fe en Dios son el más poderoso freno contra toda mala acción y el motivo para todo tipo de bien. Mensajes para los jóvenes, página 291. Que el Señor nos bendiga a todos.